Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, señoras y señores. Gracias por acompañarnos en esta nueva propuesta de Televisión Nacional de Uruguay. Aquí comenzamos Moros y Cristianos. Fernando, ¿cómo Un te cambio va? de estudio simplemente. Un cambio ¿no? de estudio, un cambio de escenografía también. Bueno, Moros y Cristianos es algo que, queremos mucho y que estamos empezando a hacer caminar a partir del día de hoy y durante todo el año, por lo menos. Ojalá que sea más. Es un ciclo, sí, por lo menos. Ojalá que sea más, ojalá que despierte el interés de todos ustedes, ojalá que despierte el interés de la sociedad, porque se van a poner sobre la mesa los temas que realmente nos importan, traducidos tal vez de lo técnico a lo cotidiano y a lo coloquial, porque justamente lo que pretendemos es llegar a todos, porque somos ciudadanos que tomamos decisiones, para lo cual necesitamos estar informados, necesitamos tener la capacidad crítica de ver las cosas que ocurren en nuestra sociedad, incluidas naturalmente las decisiones que se toman desde las cúpulas del poder. Sí, y quizá vale la pena explicarle a la audiencia por qué Moros y Cristianos, y que no es un nombre quizá muy común, y plantea seguramente esa discusión o esa controversia o ese enfrentamiento o ese cruce de ideas, que es lo que queremos también trasladar en este programa. Y es el planteo de por lo menos dos visiones sobre un mismo tema. En este caso, en la jornada de hoy, tiene que ver con algo que nos preocupa a todos y que nos interpela a todos. Tiene que ver con los cambios que se están programando, que se están promoviendo y que se van a poner en práctica seguramente a partir del año que viene en el sistema judicial y lo que eso significa desde el punto de vista de la seguridad de los ciudadanos. Tal vez como punto de partida o como puntapié inicial, para utilizar un lenguaje que en estos días seguramente está conectado con algo que nos involucra a todos también, que es el fútbol y la participación de la selección, por eso lo de puntapié inicial. Eso que plantea Luis lo podemos formular entre signos de interrogación y trasladarlo a la mesa de los invitados que ya mismo les vamos a decir quiénes son, aunque ya hacíamos el adelanto del informativo. Esos eventuales cambios que se pueden producir en nuestro sistema de administración de justicia, estamos utilizando términos bien abarcativos, ¿tendrán o no una incidencia directa, una repercusión directa y favorable en los niveles de seguridad que cualquier integrante de la sociedad aspira a disfrutar y aspira a tener? La modificación, por ejemplo, en el Código del Proceso Penal, que ya está aprobada, solo que hay dificultades económicas para poner a andar ese nuevo mecanismo, ¿tendrá una incidencia directa en los niveles de seguridad que todos los ciudadanos queremos tener? Bueno, para eso hemos convocado hoy, desde el punto de vista institucional, nos parecía dos figuras absolutamente representativas. El fiscal general de la Nación, doctor Jorge Díaz, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Ricardo Pérez Manrique. Pero tenemos también una tercera mirada, un tercer ojo. Ese tercer ojo que pretendemos sea la mirada de un ciudadano de a pie, como cualquiera de nosotros. ¿Y dónde está la diferencia? Porque tal vez usted diga, bueno, de repente un periodista, como por ejemplo el que tenemos hoy como invitado para cerrar el programa, ahí lo tenemos, Gabriel Pereira, columnista del diario El Observador, periodista de larga trayectoria y actualmente, además de sus columnas en el diario El Observador, tiene bajo su responsabilidad el programa En la Mira del canal BTV, capaz que no es un ciudadano a pie. Bueno, pero por lo menos está bien, puede incidir con sus opiniones como cualquiera de nosotros en la sociedad, pero no toma decisiones como si de repente la toman quienes están en las cúpulas del poder, también por utilizar un término bien abarcativo. Hoy es Gabriel Pereira, otro día será alguna otra persona que seguramente pueda venir de otros ámbitos, del deporte, del de la cultura, y la idea es que esa persona, ese representante del ciudadano medio, del ciudadano común, al final del programa, en los últimos minutos, luego de haber observado los planteos de los invitados, pueda emitir una opinión sobre el tema y sobre los encares que se dieron a lo largo del programa. Muy bien, les proponemos entonces compartir la próxima hora y media en Moros y Cristianos.
Bueno, ese pantallazo general, esa cámara aérea nos ha permitido a todos, o mejor dicho, les ha permitido a ustedes mostrar esta mesa que tenemos realmente el gusto de compartir esta noche con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Ricardo Pérez Manrique, gracias por estar con nosotros, y con el fiscal general de la Nación o fiscal de Corte. ¿De qué manera hay que decirle, Díaz? Yo soy el fiscal de Corte y procurador general de la Nación. O sea, el cargo sigue manteniéndose a pesar de que la institución ha sido modificada el año pasado como un servicio descentralizado. Exactamente. El nombre del servicio descentralizado es Fiscalía General de la Nación, pero el cargo, la dirección general, el director general de ese servicio descentralizado es el fiscal de Corte y procurador general de la Nación. Bien. El cargo de fiscal general de la Nación no existe en nuestro país. Bien. Es bueno aclararlo porque hay alguna confusión. En realidad se ha planteado confusión en los últimos tiempos, ¿no? A partir de la aprobación de los cambios. Bueno, pero si usted me permite agradecer la invitación, decir que es un gusto estar con ustedes y desearles el mayor de los éxitos en el programa. Bueno, muchas gracias. Y cuenten conmigo. Sabemos que contamos con usted. Gracias, hemos tenido la posibilidad en varias oportunidades de recurrir a usted y de encontrar esa buena voluntad, que siempre es difícil tomando en consideración lo que significa, por lo menos por este año, estar en la cúpula de uno de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Hay que decirlo, el doctor Ricardo Pérez Manrique, al ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, de alguna manera está en la cúpula de uno de los tres poderes del Estado. Gracias. Yo les agradezco la invitación y les agradezco tener la oportunidad de compartir una mesa con el presidente de la Corte. Una de las tantas mesas que sí, no es la única seguramente. Para nosotros era muy importante empezar este programa con las dos principales figuras de esto que planteamos como debate, como discusión y como definitiva tratar de acercarle a la ciudadanía un planteo de qué perspectivas puede haber de mejora de esa sensación de inseguridad o sentimiento de inseguridad que existe en la sociedad actualmente con el tema de la inseguridad y qué puede mejorar en función de los cambios que están planteados. Estamos asistiendo ahora mismo, en estos días, a discusiones al más alto nivel, las ha convocado el gobierno, a todo el sistema político, de alguna manera admitiendo que no tenía las herramientas solo el gobierno o solo el poder representado en el Frente Amplio para encarar una temática y ha convocado a todo el espectro político y de allí han salido algunas soluciones y también algunas diferencias importantes como se plantearon en la pasada jornada. Pero en principio, doctor Pérez Manrique, ¿qué expectativas tiene usted de que efectivamente haya un cambio en esa sensación de inseguridad que puede tener la ciudadanía actualmente? Bien, por la información que nosotros tenemos, en el ámbito de debate creado por la convocatoria del señor Presidente de la República en torno al tema de seguridad, se han manejado una cantidad de temas, ¿verdad? Uno de ellos, tal vez el que nos tiene más ocupados últimamente, es la cuestión de la puesta en funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal, la Ley 19.320, pero uno va por la prensa viendo que hay otros aspectos que se están encarando, como es decir, el combate al narcotráfico, restricciones en el régimen de las libertades anticipadas para los casos de personas que son reincidentes y otros aspectos que desconocemos. A mí me parece muy importante señalar que en mi concepción pensar que este problema de la inseguridad tiene una solución exclusivamente de la óptica del proceso penal es una solución que personalmente no comparto. Yo creo que acá hay etapas o estadios que son muy importantes. Uno es primero el de la prevención, es decir, qué es lo que hacemos desde el punto de vista de las políticas sociales, desde el punto de vista de cómo el Estado actúa frente a zonas que se van convirtiendo en una suerte de bolsones problemáticos. Concretamente ha habido un episodio reciente en el barrio Marconi y a nosotros nos parece que la integración educativa, la integración familiar, la integración a través del trabajo resultan esenciales, sin lo cual no vamos a poder atacar un problema del mal que es de dónde surgen las personas que cometen delitos y que terminan ocupando las cárceles, ¿verdad? Eso es un aspecto que a mí me parece fundamental. El otro aspecto tiene que ver con un sistema penal que sea eficiente y eficaz en la represión del delito.
Y el tercer aspecto tiene que ver con qué hacemos con las personas una vez que se ha verificado que han cometido un delito y que que son encarceladas, fundamentalmente que encarceladas o respecto a la que se adopta otro tipo de medidas. El Ministerio del Interior ha admitido que el eje de la reincidencia está aproximadamente en un 65%, o sea, que tenemos 10.000 personas privadas de libertad, que de cada 100 personas de esas hay 65 que una vez que obtengan la libertad van a volver a delinquir. Y esos son, a mi entender, esos son los problemas fundamentales, ¿verdad? Es decir, sin descartar la importancia de cada uno que tiene el sistema penal, a mí me parece que estas conversaciones sobre seguridad que se están llevando adelante están exclusivamente centralizadas en lo que es la respuesta penal, y yo entiendo que la respuesta debería ser más holística, más amplia. De alguna manera hay una respuesta, por lo menos una primera respuesta a ese planteo que realizábamos cuando presentábamos el programa, ¿no? A esa pregunta que realizábamos cuando presentábamos el programa. Es decir, si todas estas discusiones, de las cuales están participando todos los integrantes del sistema político, me parece que eso es muy saludable, van a tener o no una incidencia directa en la seguridad a la cual todos aspiramos. Trasladamos el planteo al doctor Jorge Díaz. Yo coincido con lo que ha planteado el doctor Pérez Manrique, en el sentido de que la seguridad, primero, la seguridad es un tema complejo. Como todo problema complejo, no tiene respuestas fáciles ni respuestas mágicas. Las respuestas son también complejas. Y no hay soluciones mágicas, no hay la solución de la varita mágica que apruebe una norma y con esa norma resuelvo el problema de la seguridad. Eso es lo primero que hay que tener claro. Una política pública de seguridad, que un Estado debe tener una política pública de seguridad, requiere la conjugación de las 4 acciones básicas que la componen. La primera acción es la prevención, y el doctor Pérez Manrique se refería a ella, porque de prevención del delito, de prevención no solamente se habla en la respuesta policial o el patrullaje, o porque la gente tiende a asociar que prevención es muchos patrulleros en la calle con muchos policías. Un policía al lado de cada uno de nosotros. Ella es una parte de la parte de prevención, pero ahí hay factores educativos, factores sociales, factores culturales, factores económicos, etcétera, etcétera. Hay un conjunto muy importante de factores que están en la causa del delito, y que prevenirlo implica atacar todos esos factores causales conjuntamente. La segunda es la conjuración, que es la acción del Estado, ya ahí sí de la fuerza de seguridad, una vez que se produce el hecho delictivo violento, para tratar de hacer cesar el hecho o cesar los efectos del delito. Y acá hay todo también un tema de discusión, de cuándo se usa la represión, de qué manera, de qué forma. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la palabra conjuración. La acción de conjuración es una de las acciones de la seguridad, de una política pública de seguridad, y tiene que estar imbricada o relacionada con la anterior. La tercera acción es la investigación criminal. Y esta sí es una pata que puede estar relacionada con el tema de la reforma del que estamos hablando. Esa pata de la investigación criminal es necesario. Yo creo que hay números que demuestran de alguna manera de que nuestro sistema penal actual es ineficaz, es ineficiente. Hay múltiples causas, podemos irlas desarrollando a lo largo del proceso, y ahí puede haber alguna incidencia, Tratar de la investigación criminal y la persecución criminal, una vez que está cometido el delito, que hay que investigarlo, es decir, ya falló la prevención, falló la conjuración, estamos en la tercera etapa, que es la investigación y la persecución criminal. Ahí yo creo que el Estado debe mejorar muchísimo, y ahí es donde tenemos nuestra principal falencia. Y la cuarta etapa es, en definitiva, ya directamente la persecución. En esas 4 acciones, prevención, conjuración, investigación y persecución, tienen que estar necesariamente imbricadas en una política pública de seguridad. Debemos tender a eso. Entonces, la fase normativa de la que estamos hablando incide, en todo caso, en las últimas 2 acciones. Previo a eso, tenemos todo un conjunto de acciones previas que me parece que son absolutamente fundamentales, y que es atacar la causa. Lo otro es atacar la consecuencia, es cuando ya el hecho delictivo violento se produjo, que también hay que hacerlo. Ahora, el tema es cómo. Ahí está. Atacar la causa lo relacionamos naturalmente con prevención.
Y usted decía algo muy importante, cuando hablamos de prevención no hay que hablar solamente de esa cosa que reclama mucho la sociedad, que es muchos policías en la calle. Hay otras cosas que están conectadas con la prevención y que de alguna u otra manera han sido señaladas, por lo menos tangencialmente por ustedes dos en esta primera parte del programa. Y tiene que ver, uno puede echar sobre esto una mirada muy amplia, ¿no? Con la forma en cómo, con la forma en cómo vivimos. Solo un dato. Sí. Si fuera solo la cantidad de policías, Uruguay no debería tener problemas de seguridad, porque Uruguay es el país de América Latina que tiene mayor cantidad de policías por habitante. Estadísticamente. Tenemos una alta tasa de prisionalización también, ¿no? Esa es otra historia, pero si fuera solo la cantidad de policías, el problema debería estar resuelto y sin embargo no está resuelto. Ese dato que usted maneja es muy interesante, porque yo entiendo que la policía no es tan ineficiente como parece. Nosotros tenemos 10.000 presos en este momento en el país y esos 10.000 presos alguien los capturó, alguien los condenó, alguien los juzgó. Alguien se los llevó al juez, ¿no? Y se los llevó al juez y lo pusieron en la cárcel. Entonces, cuando se manejan estas cifras y estas realidades, ahí es donde vamos a que en lo que estamos fallando es en el primer eslabón y en el último. Es decir, para mí, centralmente, estamos fallando en el primer eslabón y en el último. Yo digo que en el Uruguay, lamentablemente, hay una sociedad que fabrica delincuentes, fabrica personas que están dispuestas a delinquir. ¿De qué manera? Es muy importante eso que está diciendo. ¿De qué manera? Bueno, ¿de qué manera? A través de la desintegración social, a través de que la educación fracasa, a través de que fracasa la familia, y a través de que no hay posibilidades de integrarse al trabajo. Es decir, estamos hablando de inclusive una cantidad de personas jóvenes, que los famosos niní, que ni trabajan ni estudian, que es una suerte y hay que reconocer que determinados barrios de Montevideo son una suerte de caldo de cultivo para que aparezca esto. Entonces, nosotros tenemos que estamos en 500 y pico de personas que han cometido delitos como adolescentes que están privadas de libertad y tenemos que hay una amplísima franja, es decir, de personas privadas de libertad en las cárceles que tienen, que están en el eje, entran con 18 años y medio hasta el eje de los 21 años y hasta 27 años, 29 es el límite máximo. Muy raro que haya presos de más edad o hay gente que está cumpliendo largas condenas. Entonces, a mí me parece que ese es un punto central, no es un tema que yo lo vea en el debate, es decir, no está en el debate, en el debate de la sociedad. Sí. Y en el debate del sistema político también, ¿no? Entonces, acá lo que hay que aclarar es que hay que atacar esta fábrica, hay que trabajar para rehabilitar, pero tampoco hay que ser ingenuo en el sentido de que no hay que reprimir, porque cuando se comete el delito, el ciudadano tiene absolutamente todo el derecho del mundo a reclamar que lo protejan, porque en definitiva todos integramos un Estado, porque ese Estado supuestamente es el que nos tiene que proteger de este tipo de afrentas a nuestra libertad. Quiero agregar una cosa, en esa lista que usted acaba de mencionar, sobre cosas que justamente tienen incidencia directa en la inseguridad y que no están dentro de las otras fases o etapas a las cuales ustedes dos se referían. Capaz que usted, porque yo lo voy a agregar subjetivamente, pues yo estoy convencido de que es así. Usted me dirá, no. Pero, por ejemplo, no podemos agregar a esa lista la industria del entretenimiento, por ejemplo, que aparentemente muchas veces idealiza a los grandes delincuentes. Acá tengo algunos ejemplos concretos que lo preparábamos con Luis hoy. El Señor de los Cielos, ¿no? Aurelio, llamado el Señor de los Cielos, narcotraficante mexicano que desde muy pequeño perdió a su padre, por lo que él y su hermano tuvieron que salir adelante por sí solos. Así se promociona la serie, que la está pasando un canal de televisión, Canal 4 concretamente, que creo que con muy buen rating. Otro ejemplo, Luis, hoy lo hablábamos contigo. Sí. Vos lo ponías el ejemplo. ¿Cómo observa la gente la irrupción? Y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver? Capaz que no dice que la irrupción de Uber. Vos lo planteabas. Sí, claro. Vos no te quiero robar la idea. No, está perfecto, pero en realidad, claro, planteándolo quizás desde ese punto de vista del desconocimiento de la norma. Claro. En realidad, Uber, una multinacional que viene a avasallar todo lo que tiene que ver con los controles para el transporte de pasajeros. Y ellos dicen, no somos una empresa de transporte, por tanto... Y hay una controversia muy fuerte, la hemos vivido todos como ciudadanos, con una contraparte también muy dura. Lo tirábamos como ejemplo de esa cosa del desconocimiento de la norma, que no se nos debería hacer normal.
Lo que pasa es que ustedes están planteando uno de los factores causales, que es el factor cultural. Sí, claramente. El no acatamiento, el no Claramente, cumplimiento o el desconocimiento de la claramente. norma, que puede estar incentivado por otros factores, como los que usted mencionaba, la televisión, Pablo Escobar, el patrón Sí. del mal, el cártel de no sé qué, o sea, pero también uno puede mirar todas las películas del cine que vienen del cine americano y también van en la misma línea. Pero... Entonces, a lo que voy es lo siguiente: el factor cultural tiene un peso muy importante y no podemos desconocer. Es más, hay barreras culturales que en el Uruguay existían y que se han ido rompiendo y que tenemos que tener particular cuidado en el análisis de las mismas. Por ejemplo, en el año 2007, en el Uruguay prácticamente no existía sicariato. Claro. En ese momento nosotros dijimos, bueno, no existe sicariato, pero las condiciones objetivas están dadas. La oferta no se encontró con la demanda, pero ojo que porque había una barrera cultural que lo impedía. Es decir, gente que tuviera dinero y que pudiera estar dispuesto a pagar había, y gente que estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero también había. ¿Qué pasó? Ese dique cultural, esa barrera cultural que impedía que alguien contratara a alguien para hacer una acción delictiva contra otra persona, esa barrera se rompió. Ese es un caso concreto de una barrera cultural que se rompe. Hay muchas barreras culturales que se han ido rompiendo y que esos son factores causales y están en esta primera línea de prevención, que eso es la que hay que trabajar fuertemente. También tenemos que tener claro que solo con prevención, porque acá hubo a lo largo de la historia dos discursos. Un discurso primario que fue, bueno, aumentemos penas, aumentemos la represión. Durante toda una década se estuvieron creando delitos, aumentando penas, creando agravantes, y el resultado, ¿cuál fue? El resultado fue que multiplicamos nuestra cantidad de personas privadas de libertad. Uruguay tiene una tasa de 320 cada 100.000 habitantes, personas privadas de libertad. Es uno de los más altos de América Latina, solamente igualado por Chile y superado solo por Estados Unidos. Tenemos más cantidad de personas privadas de libertad que Colombia, que Venezuela. Claro. Entonces, ahora, también un buen día dijimos, bueno, perfecto, la solución es, hay que atacar las causas. Y identificamos solamente las causas como las cuestiones sociales y económicas. Se dijo, baja la pobreza, baja la indigencia, se resuelve el problema de la seguridad. No fue así. Y ni en aquel caso, porque aumentó la cantidad de personas privadas de libertad, pero también aumentaron los delitos, y en este caso bajó la pobreza, bajó la indigencia y aumentaron los delitos. Entonces, ni una ni otra. Yo creo que hay un conjunto de factores que en definitiva son lo que nosotros tenemos que atacar. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. Díaz acaba de plantear sí, el tema del queda planteado. sicariato. Sí. Yo les propongo a ver si lo podemos desentrañar un poco. ¿Pero por qué lo digo? Porque realmente nos asusta, pero al mismo tiempo uno quiere saber como ciudadano si realmente tiene que estar asustado ante un hecho de esa naturaleza, porque uno es un laburante. Y cuando digo uno no me refiero solamente a mí, no quiero ser autorreferencial, me refiero a cualquiera que sale de su casa de mañana a trabajar, que tiene su rutina, que después vuelve, de su familia. Es decir, ¿quién está bajo la sombra que puede arrojar ese nuevo delito? Me encantó la pregunta. Del sicariato? Los dos después de la pausa, a ver si lo podemos La dejamos planteada desentrañar. entonces. Hacemos la pausa. Seguimos aquí en Moros y Cristianos y estaba planteada la pregunta y la inquietud desde el bloque anterior. Y a propósito de este tema, nosotros hoy estamos hablando de algunos fenómenos sociales que se han dado en los últimos tiempos, a esto que usted hacía referencia, que se había advertido ya hace mucho tiempo. Hace bastante tiempo el subsecretario de Interior, Jorge Vázquez, dijo, han empezado a tirar de la cintura para abajo. Después se pasó de la cintura para arriba. Y hace un tiempo empezamos a ver, de hecho se dijo estos últimos días, el propio Jorge Vázquez lo señaló, hay por lo menos 10 personas desaparecidas vinculadas a luchas entre bandas de narcotraficantes. Es más, en algún lugar se ha estado hasta desenterrando huesos que seguramente provienen de personas asesinadas en el marco de la lucha por el narcotráfico, que tiene que ver con esto del sicariato que usted planteaba, doctor.
¿O estamos hablando de otro fenómeno nuevo esto que está ocurriendo en los últimos tiempos? Simplemente para agregar un poco de cuestión técnica que ustedes por supuesto manejan muy bien y para que la gente tenga bien claro, para que todos tengan bien claro de qué estamos hablando cuando hablamos del sicariato, es lo que se denomina el homicidio pacto-precio. Es un homicidio muy especialmente agravado que está contemplado en nuestro Código Penal como uno de los delitos con una pena más gravosa, ¿verdad? Porque está en el 312 dentro de los que le cabe la mayor pena, que es que llega hasta los 30 años de penitenciaría. Vamos a desentrañar esto para ver si realmente todos tenemos que tener miedo porque estamos, ¿no?, bajo ese peligro, o realmente es algo que está haciendo foco en un sector determinado del mundo del delito. El que quiera empezar. Bueno, yo creo que no hay que tener miedo. Es la primera conclusión a la que tengo. Una sociedad que tiene miedo y una sociedad que vive con miedo generalmente toma las peores decisiones. Esa es la primera afirmación respecto de eso del miedo. Lo que hay que tener es determinación de tomar las decisiones correctas. En segundo lugar, es cierto que el sicariato es, como usted bien lo definía, el homicidio o las lesiones, porque no siempre se busca matar, sino que a veces es mejor para quien lo encarga ocasionar una lesión o generar este otro tipo de cosas. En América Latina los procesos de sicariato comenzaron, o sea, hasta el año 2007, 2008 las organizaciones delictivas o los grupos criminales, si no se quiere hablar de organizaciones delictivas en el Uruguay, no resolvían sus conflictos en forma violenta. A partir de esa fecha comenzaron a resolver los conflictos entre ellas en forma violenta y es lo que estamos viviendo hoy. Cuando se habla popularmente de un ajuste de cuentas, en realidad se está haciendo referencia al sicariato y se está haciendo referencia a que una organización o un grupo resuelve un conflicto con otra organización o otro grupo, sea por territorio, sea por un cargamento, sea por lo que sea, de manera violenta, cosa que antes no pasaba en el Uruguay. ¿Y qué ocurrió en ese momento histórico que usted acaba de mencionar para que se produjera ese cambio? Y yo creo que se fueron dando las condiciones y se fueron generando condiciones que permitieron que se terminara en eso. Es decir, la feudalización. Es decir, los grupos criminales que buscan asentarse en un determinado territorio, fundamentalmente organizaciones de narcotraficantes, que lo que luego buscan es controlar todo lo que pasa en ese territorio. Y obviamente hay disputas entre ellos. Disputas siempre hubo. Siempre hubo. Lo que pasa es que se empezaron a dirimir de manera violenta, que antes no se dirimían de manera violenta. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es, si el deporte es más violento, si el tránsito es más violento, si hay violencia en la familia, ¿se puede pretender que en definitiva las organizaciones delictivas no sean más violentas? No, obviamente que no, son más violentas. Lo que se ha visto en el resto de los países de América Latina es que empiezan a resolver los conflictos entre ellos, luego empiezan a intentar resolver los conflictos contra la fuerza de seguridad de manera violenta, y en otros países lamentablemente han seguido, luego jueces y fiscales, etc. ¿Ese fenómeno es irremediable? Es decir, ¿necesariamente, obligatoriamente va a pasar? No, yo creo que es perfectamente remediable. Tenemos que trabajar para revertir. Por ejemplo, lo que pasa en la ciudad de Medellín, que es un fenómeno bien interesante, ese fenómeno se empezó a revertir. La Medellín de Escobar hoy no existe más. Hoy existe otra Medellín que tiene índices delictivos altos que se han ido revirtiendo. ¿Por qué? Porque se han aplicado políticas públicas de seguridad, políticas de prevención, de conjuración, de investigación, etc. Es decir, no podemos ser deterministas de que esto es inevitable, esto va a pasar. No, yo creo que es evitable y se puede pasar. La pregunta que tú decías, si nos puede pasar a cualquiera, bueno, yo creo que en principio hoy lo que uno ve es que este tipo del sicariato está como concentrado en un determinado sector de la sociedad. Nada indica que eso no se pueda extender en el futuro. Pero ojo, que por sicariato o por lo que sea, y no me lo tiene por qué contar a mí, también en los barrios más acaudalados de Montevideo, también te pueden matar en una rapiña. Y ahí no hay sicariato. Claro. Bueno, yo sobre este tema lo he dicho alguna vez y alguna autoridad se ha molestado. A mí lo que me preocupa es que mensajes agoreros de que la situación va a empeorar, esos mensajes desgraciadamente se cumplen cuando se supone que hay fuerzas y que el Estado tiene que defendernos de esa situación. Entonces yo veo que no tiene que ser irremediable este tema, ¿no? Es decir, acá el señor fiscal manifestaba
qué pasó, es decir, cuál fue la evolución a lo largo de los años. Acá oímos que los responsables de seguridad nos hablaron de feudalización. Hoy parece que estamos frente a fenómenos de feudalización. Se habló de fenómenos de sicariato, parece que estamos frente a fenómenos de sicariato, y a mí lo que en realidad me preocupa, ustedes preguntaban, bueno, todos tenemos que estar preocupados por esto. Bueno, han habido casos, están los anales penales del país, en los cuales una señora que quería enviudar para heredar a su marido, se le pagó para, o un esposo que quería sacarse una mujer de encima, por ejemplo, pagó para que lo hicieran desaparecer. O sea, más allá de ese fenómeno de sicariato que pensamos en Colombia, de que se paga un chico de 15 o 16 años para matar a alguien que está vinculado con la droga, hay casos en los cuales se quiere la muerte de una persona y se paga para que esa persona sea muerta, ¿verdad? Pero a mí yo lo que quiero transmitir es esto, la preocupación, y no solo a partir del cargo que ejerzo, sino esencialmente como ciudadano, de que hemos venido a lo largo de estos años escuchando mensajes agoreros, vuelvo a repetir, que dicen que viene un mal y que aquellos que tienen que conjurar ese mal no lo conjuran. Entonces parece que hay como una que es irremediable. Que la profecía autocumplida. Que eso pase, como la profecía autocumplida. Y ahí vuelvo al tema original, porque es decir, indudablemente hemos, es decir, como sociedad, bajado los brazos en una cantidad de aspectos por lo cual se ha abierto camino a esto. Entonces hoy tenemos que en determinados barrios, es decir, cuando nosotros éramos adolescentes, yo tengo unos cuantos años, pero en general, digo, hasta no hace muchos años, en el barrio teníamos referentes, alguien que jugaba bien al fútbol, alguien que se había recibido peleándola, es decir, todos teníamos un referente al cual imitar. Entonces hay que pensar que en determinados barrios de Montevideo pasa a ser un referente la persona que está presa, la persona que exhibe un buen nivel, un determinado nivel de gastos de cosas porque tiene una forma de hacerse de eso que no es legal, y entonces ahí tenemos un problema, un conflicto de valores muy fuerte, porque eso se ve como una cosa, se ve como que son los valores a imitar. Entonces, ahí estamos, acá se hablaba recién hay temas de sustento económico, etcétera, pero también ahí hay un tema cultural, porque la famosa brecha social que hoy tenemos está repercutiendo en todas estas cosas. Sí, tenemos ahora, por ejemplo, hablando de lo que está pasando, o lo que ha pasado últimamente en el barrio Marconi, sin plantear el barrio Marconi como si fuera la única cosa horrible que pasa. No hay que estigmatizar a ese barrio, por supuesto, porque allí hay mucha gente muy laburante, y creo que incluso Gabriel Pereira lo ha planteado en alguna de sus columnas con meridiana claridad. Pero, por ejemplo, existe un grupo, lo dijo el ministro del Interior, que se llaman los Pibes del Puente, que se tatuaron el número 79 en su muñeca, que es el número del ladrón en la quiniela, ¿no? Y tienen el nombre y hablan de el Angelito Chorro cuando están haciendo referencia a algunos de estos muchachos que han sido abatidos por la policía cuando realizaban alguna acción delictiva. Es decir, esto que usted planteaba, el referente en realidad es este Angelito Chorro que vive al margen de la ley. Es decir, este es un fenómeno también nuevo, notoriamente. Si usted me permite, hay algo que me parece, que a mí, sinceramente le digo, me tiene impactado. Cuando pasan estos acontecimientos tremendos, ¿verdad? Donde mueren personas jóvenes, etcétera, etcétera, a mí me sorprende la naturalidad con que se ve la muerte. Es decir, inclusive madres o padres de muchachas que lamentablemente pierden en la vida en estas condiciones, la naturalidad con que enfrentan. Entonces yo si pierdo un hijo, si pierdo un referente, un nieto en estas condiciones, yo no podría tener esta tranquilidad para expresar mi situación. Entonces, a ver, quiero bajar esto bien se planta a tierra. frente a una cámara y habla de la vida. Claro, ese es el tema. A eso voy. Quiero bajar esto a tierra porque es algo, usted está planteando algo que quienes hace muchos años trabajamos fundamentalmente en la producción de informativos de televisión, cada vez que vemos una realidad de esa naturaleza nos lo preguntamos. Seguramente a Gabriel también se lo va a haber preguntado. Este hombre, por poner un ejemplo, ¿no? Y acaban de matar a su hija, o a su mujer, o a lo que sea. Y está con una serenidad absoluta hablando frente a las cámaras de televisión. Claro. Y quiero aportarlo
con una anécdota que me pasó hace muchos años cuando trabajando en Canal 4 me tocó ir a cubrir un homicidio horrible, como todos, pero tal vez un poco más, en el balneario de Salinas. Era una pareja de indigentes, en realidad era una pareja de indigentes que estaban viviendo precariamente en una construcción que había allí, que creo que actualmente hay un comercio grande, me parece que hay. Alguien por la noche entró al lugar, lo roció con combustible y le prendió fuego. Los dos veteranos, una señora y un señor, ¿no? Lograron salir de entre las llamas, y como no pudieron quienes pretendían matarlo o matarla o matarlos lograr su objetivo, esa persona que había rociado con combustible ese lugar estaba allí escondida detrás de algún arbusto y tomó a puñaladas al hombre que salió corriendo y lo terminó matando. Ese fue el homicidio. A mí me mandan a cubrir. Imagínense todos con la delicadeza que uno tiene que encarar una situación de esa naturaleza, ¿verdad? Ahí estaba la señora, que estaba muy serena. Entonces, bueno, hablé con ella, me contó lo que había pasado, yo trataba de ir muy despacito porque son situaciones que a uno lo llenan de pudor además, ¿no? Y de repente dice, le digo, ¿usted se anima a dar su testimonio? Esto es televisión. ¿Quiere dar su testimonio? Sí, no tengo problema. Bueno, muy bien. Recién ahí yo me fui hasta el móvil a pedirle a mi compañero camarógrafo que se bajara con la cámara. Y ahí escucho que la señora le dice a otra que estaba con ella, qué suerte voy a salir en televisión. Yo me derrumbé en realidad. Y ahora que usted está planteando esto, que tantas veces nos cuestionamos o nos preguntamos quienes trabajamos en la realización de un informativo de televisión, lo recordé y quería traerlo aquí y ponerlo sobre la mesa. ¿Qué pasa con esa gente? Es horrible preguntarse, ¿sufre menos? ¿Le da menos valor a las cosas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Díaz? Y yo coincido con lo que decía Ricardo, de que lo que asusta, lo que impacta es el poco valor que se le da a la vida o a la integridad física de una persona. Lamentablemente ese también es un cambio cultural muy fuerte que estamos viviendo. Uruguay tenía una tasa de homicidios histórica que durante décadas y décadas y décadas se mantuvo, que hoy en día ha ido creciendo. Es cierto que todavía en niveles bastante bajos para lo que es la realidad de América Latina, que es el continente más violento del mundo, o sea, es una de las cosas, por lo menos en materia de lo que se llevan cifras, no estamos hablando de otros países de África, por ejemplo, o de algunos países de África. O sea, es el país más violento del mundo, que es Honduras, ¿no? Exactamente, el que tiene la tasa de homicidios más alta por arma de fuego del mundo, que andan en 56, 58, por ahí. Nosotros tuvimos históricamente una tasa de 4, creo que ahora estamos en 6 algo. Igualmente hay un crecimiento y ese crecimiento es preocupante, pero ahí hay un factor cultural. Culturalmente, ¿valoramos menos la vida? ¿Le estamos dando menos importancia a la vida o a la integridad física? ¿Qué valores estamos transmitiendo? Yo creo que ahí hay un problema grave, porque los valores que estamos transmitiendo, y muchas veces los valores que estamos transmitiendo a través de los más media, son valores complicados. Tú hablabas y te referías específicamente al tema de determinadas series, pero lo podés ver en un montón de otros aspectos, donde el héroe o es el delincuente o el héroe es el policía que hace mal las cosas y obtiene un fin. Claro. Nunca el héroe es el que actúa conforme a derecho. Ahí está el tema de los medios que usted planteaba. Ahora, tampoco podemos responsabilizar exclusivamente a los medios. Yo creo que los medios tienen su incidencia, pero también hay un montón de otras cosas que también inciden. Lo que planteaba Ricardo hoy, los problemas en la educación. Tenemos índices de deserción escolar preocupantes, el tema de la familia, que ya no sirve más de contención, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que atacar en la base. Eso es absolutamente cierto y es una de las patas de una política pública de seguridad. Ahora, a propósito de las cuestiones culturales a las que usted hace referencia, Díaz... Lo que no podemos decir es, como este es un factor, no podemos atacar las causas o las causas nos va a llevar mucho tiempo, no vamos a atacar las consecuencias. No, claramente. No, de ninguna manera. Eso está siempre presente, ¿no? Pero yo quiero rescatar además el mensaje de que no estamos con la incapacidad de hacer algo con esto. Claro, es decir,
Justamente, que Eso me parece que es lo más Eso es importante en esencial. realidad, ¿no? El término de que, bueno, esto va a ocurrir y nos va a pasar por arriba y estos fenómenos sí o sí nos tienen que ocurrir. Todavía parecería que estamos a tiempo de hacer algo a propósito de eso. Sin ¿no? duda, Por porque supuesto. hay países que han estado mucho peor que nosotros y ya lo han podido revertir. Entonces, que es posible detenerlo, que es posible revertirlo, sin duda, y sobre eso es lo que hay que trabajar. Yo comprendo un poco lo que decía Ricardo planteando el tema de los mensajes a veces agoreros, la autoprofecía cumplida, lo que puede terminar pasando, en definitiva, es también siendo una justificación de parte de determinados agentes estatales para pedir más recursos. Eso puede ser que esté ahí sobrevolando subyacente. Está bien. Pero... ¿Y a eso se refería Pérez Manrique? No, yo me refería a... Es decir, Porque hay quedó mucho de pendiente, eso, ¿no? Quedó Es decir, pendiente. ¿Quiénes son los emisores de esos mensajes agoreros? Bueno, respecto al tema el famoso tema de la discusión de la guerra contra la droga. Sí. Es decir, cuánto ganan aquellos que combaten la droga y cuánto justifican su supervivencia. Inclusive hay grandes agencias internacionales dedicadas exclusivamente al tema de la droga. No, yo me refería concretamente a los encargados de darle seguridad a la población. Es decir, estoy hablando, es decir, de dónde surgieron estas advertencias, surgían concretamente, todos sabemos, del Ministerio del Interior. Sí, o sea, el propio Luis recién decía... Lo dijo Díaz también. Sí, digo, las advertencias de Jorge Vázquez, el subsecretario. Entonces, yo apuntaba a eso. Ahora... Pero perdón, quiero volver sobre eso, perdóneme, porque capaz que es un poco torpe, capaz que me distraje. Porque ahora usted está siendo más específico, está haciendo una crítica directamente sobre cómo el Ministerio del Interior y sus autoridades, porque Luis, vos lo dijiste recién, Jorge Vázquez habló primero del tiro debajo de la cintura y después arriba de la cintura, ¿verdad? ¿Esos son los agoreros? ¿Y qué cree usted qué finalidad cree usted que persiguen? No, yo no puedo jugar... No entendí bien eso. Es decir, pero lo digo muy claro. Yo entiendo que se han transmitido a la población mensajes agoreros y que por lo menos se ha fracasado en evitar que esos mensajes agoreros se cumplieran. ¿Verdad? Entonces hoy estamos, el doctor Díaz mencionó el tema del sicariato y hay otros temas que los estamos viendo continuamente, donde cada vez tenemos más recursos, tenemos, es cierto, es decir, un porcentaje de policías muy alto en relación a otros países de la región y la gente se siente cada vez más insegura. Y acá está Gabriel Pereira, que yo recuerdo que una vez escribió un artículo que a mí me quedó resonando y siempre lo cito, que tiene que ver con cuál es el nivel de seguridad que la población reclama. Es decir, hasta dónde, cuál es el nivel de encarcelamiento al que tenemos que llegar para que la gente se sienta seguro y cuál es el nivel de seguridad que le tenemos que dar a la gente para que no haya estos cuestionamientos. Entonces, yo los escuchaba a ustedes y pensaba en lo siguiente: cuando uno habla con funcionarios internacionales, de las agencias de Naciones Unidas, de algunos organismos de la OEA, etcétera, etcétera, todos dicen que Uruguay, por el nivel de población que tiene, está en condiciones ideales para ser un laboratorio donde se trabaje con políticas para atender estos problemas que en otros países son mucho más difíciles. Es decir, y comparemos los barrios complicados nuestros con las favelas de Brasil, por ejemplo. Claro. Entonces, es decir, como que el Uruguay tiene las condiciones necesarias como para poder afrontar con ideas nuevas una cantidad de problemas, que es el lugar indicado para hacerlo, y como que tenemos dificultades. Entonces, yo pongo un ejemplo. El Uruguay tiene nace en un promedio 50.000 niños por año. Es decir, la tasa de envejecimiento ha llevado a que bajemos, estamos en 47, 48.000 niños, tal vez un poco menos. ¿Y cómo puede ser que tengamos problemas con los niños? Es decir, con la forma, con la primera infancia, con lo que hacemos después, con la adolescencia, etcétera. Entonces, tal vez uno tiene la visión desde adentro de que son problemas tremendos, insolubles, y tal vez la visión de la gente que viene de afuera nos ayuda a darle una dimensión más humana a los problemas y a empezar a trabajar seriamente en atenderlos, porque podemos tener el mejor código del proceso penal, el mejor
el Código Penal, y si no atendemos el tema de la prevención y si no atendemos lo que hacemos con el individuo que está preso, lo ideal sería que el individuo no estuviera preso, pero cuando está preso, si no atendemos lo que hacemos, por ejemplo, se están adoptando medidas para que la gente esté más tiempo presa, algunas de las medidas que se están planteando, y en un reportaje que me hicieron hace unos días en un semanario, yo preguntaba, bueno, ¿para qué encarcelamos? Es decir, ¿para qué ponemos a la gente en las cárceles? Yo simplemente me gustaría dejar una pequeña cuestión, que es la siguiente. A mí la palabra, Ricardo ha utilizado la palabra agorero. A mí la palabra agorero no me gusta demasiado, pero está bien, en el lenguaje castellano tiene su significado yo creo que a veces las personas que se encargan de la seguridad, o los responsables, en definitiva, de la fuerza de seguridad, porque responsable de la seguridad en realidad no es solo el Ministerio del Interior. No, claro. Responsable de la seguridad somos todos, y todos acá tenemos en esta mesa, todos no, nosotros dos tenemos responsabilidad en ese tema. Yo creo que a veces los responsables de la fuerza de seguridad muchas veces lo que plantean son advertencias o ponen de manifiesto determinados fenómenos que están sucediendo. Tampoco creo que creo no, estoy absolutamente convencido que lo han hecho desde la convicción de que hay que tratar de revertir esos procesos. Yo no le atribuiría la intención de plantear esto va a pasar y descarto desde ya que ninguno de ellos va a estar satisfecho porque lo que... Bueno, yo nunca dije eso. No, pero digo, es importante. Yo sé que no, y por eso me gustaría aclararlo. A mí me parece que hay una preocupación genuina. No, pero perdóneme, no condicionemos la voluntad de Pérez Manrique, porque a mí no me quedó claro todavía, ¿eh? No me quedó claro, francamente no me quedó claro. ¿Dónde está la crítica? Pero es muy claro, la crítica está en que se plantea que vamos a este camino, que estamos corriendo esos riesgos, sí, y esos riesgos se producen. Pasa el tiempo y esos riesgos se produjeron. Pero ¿y eso es, o sea, usted no lo ve como una casualidad? No, yo lo que digo que de alguna forma no hemos sido lo suficientemente eficientes todos, y acá... Ahora creo que entendí. Todos no hemos sido lo suficientemente eficientes como para impedir que esos resultados se dieran. Porque hay alguna cosa de sabemos que va a ocurrir tal cosa, sí, pero y después cuando ocurre no la podemos combatir. Pero hay algunas de esas cosas que pasan independientemente de lo que se plantea en el país. Creo que lo primero que había que tratar de hacer es evitarlo. Claro. Probablemente quien lo plantee, muchas veces lo plantea como advertencia, tratando de decir, bueno, hay que desarrollar actividades para evitarlo. Exacto. Y en ese sentido fracasamos, pero no fracasa solo quien hace la advertencia. Está claro. Tenemos que hacer la pausa. Que tenemos que asumir todos la responsabilidad. Hacemos una pausa y seguimos el diálogo, porque entre otras cosas tenemos que hablar de lo que planteamos en el inicio del programa, y es las nuevas normas que se están poniendo en marcha. ¿Van a tener o no algún tipo de incidencia sobre esto que estamos planteando? Exactamente. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en vivo en Televisión Nacional. Estamos en las 10 en punto, la hora 22. Se ha pasado rápido y ha estado muy entretenido este diálogo con los dos protagonistas que estamos convocando en la jornada de hoy. Y lo que decíamos, Fernando, tiene que ver con esto de las modificaciones que están planteadas. ¿Son útiles o no son útiles? Tenemos que insistir un poco más en el tema cultural que se ha planteado aquí y ha estado arriba de la mesa. Es necesario aumentar las penas. Se ha hablado de 200, 300 menores, lo dijo concretamente un senador de la República, el presidente del directorio del Partido Nacional. Hay 200 o 300 menores que tienen de rehén al país. Y el tema de la minoridad quedó por fuera del diálogo a nivel del gobierno y ahora va a ser planteado a nivel del Parlamento en una comisión bicameral. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? Porque no hubo acuerdo en eso. Porque esa comisión multipartidaria no se puso de acuerdo. No se puso de acuerdo. Pero evidentemente aquí hay un proceso que está en marcha que no solo implica cambios desde el punto de vista jurídico. La Corte ha planteado los problemas operativos que tiene para implementar un código, ya no solo en los aspectos jurídicos, en la moneda, en los recursos económicos, en las dificultades que va a tener para llevar adelante eso. ¿Cómo ven ustedes ese impacto que puedan tener estas nuevas normas en lo que hemos estado discutiendo, ¿no? En las condiciones de seguridad o de inseguridad que vive la sociedad a días? A ver, primero, la reforma es absolutamente imprescindible porque Uruguay hoy está incumpliendo con compromisos internacionales que ha asumido al ratificar convenciones, como entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana de Derechos Humanos, entre muchos otros.
Uruguay hoy está incumpliendo con esas convenciones y conforme a lo que esas convenciones establecen está vulnerando derechos humanos de primera generación. Eso hay que tenerlo absolutamente claro. Uruguay ya fue advertido por el uso abusivo de la prisión preventiva por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el autodenominado caso Peirano. Nunca fue demandado por la Comisión ante la Corte, ni en ese caso porque las personas fueron puestas en libertad prácticamente poco tiempo después de esa advertencia, pero la advertencia sigue estando ahí y el uso abusivo de la prisión preventiva o el uso de la prisión preventiva como pena anticipada sigue aconteciendo en el país. Permítame hacerle un aporte para que usted siga hablando precisamente de esto. Usted lo está planteando ahora, y hace pocos días el doctor Pérez Manrique, en una entrevista que le hacía Gabriel justamente, Pérez Manrique decía sobre el nuevo Código del Proceso Penal. No confundamos con Código Penal, ¿no? No. Que además cuya reforma todavía se está discutiendo. Acá se le reconoce al indagado algo importante que hoy no existe, que es el derecho a esperar la condena en libertad. Hoy, más del 50% de los presos lo están por la sospecha de que cometieron un delito. Esto lo decía Pérez Manrique, que está muy en sintonía con lo que está señalando usted y ese incumplimiento frente a pactos internacionales de los cuales Uruguay es parte. Pero sin embargo, Díaz y Pérez Manrique, usted tiene, y yo sé que hay independencia técnica, ¿no? En todo caso, está bajo su égida desde el punto de vista administrativo, pero usted tiene un fiscal que está clamando por todos lados que se tiene que cambiar el régimen de libertades. Lo tenemos acá con Luis, el régimen de libertades, que es muy amplio. Hay 5 o 6 libertades distintas que funcionan de distinta manera, entre otras, el procesamiento sin prisión. Estoy hablando del fiscal Gustavo Subía, que dice que no puede haber más procesamientos sin prisión. Totalmente a contrapelo de lo que se está planteando. Bueno, ¿Qué saca en conclusión la gente de esto? El doctor Subía se representa a sí mismo, sí, claramente, y no representa la opinión de la Fiscalía General de la Nación. Eso es la primera aclaración que hay que hacer. Vivimos en un país con libertad de expresión donde cada uno libremente expresa lo que le parece. Lo que yo estoy diciendo es lo que dicen ¿Los fiscales pueden hacer ese tipo de consideraciones políticas en forma pública? Los fiscales tienen un estatuto donde tienen libertad de expresión. Hay una norma que yo considero inconstitucional en la ley orgánica del Ministerio Público que fue aprobada en la dictadura militar, el decreto ley que regula la ley orgánica del Ministerio Público que prohibía hacer cualquier tipo de declaración. Esa norma ha caído prácticamente en desuso desde hace mucho tiempo. Pero a lo que voy es lo siguiente. Por el lado de las garantías y por el lado de los derechos es absolutamente imprescindible la reforma. Eso no cabe absolutamente ninguna duda. Estamos incumpliendo con tratados internacionales, pero no solamente por el uso de las garantías y los derechos de quien presuntamente cometió un delito. Sí, pero de quien presuntamente cometió un delito. Pero además hay otra cosa que es importante, porque nuestro sistema es muy hipócrita. Nuestro sistema exige, y hay algunos actores que exigen la prisión preventiva como regla, cuando el individuo es inocente. Pero en nuestro sistema, cuando un individuo durante el proceso adquiere la libertad, o se le concede la libertad, mejor dicho, y se dicta sentencia, aun cuando esa sentencia sea de condena a 30 años de penitenciaría más 15 años de medida de seguridad eliminativa, es decir, al máximo, en ese caso, el individuo no vuelve a la cárcel, porque se le tramita de oficio la libertad condicional, y aun cuando la Suprema Corte de Justicia no le dé la libertad condicional, no vuelve a la cárcel, porque hay un proceso kafkiano de la 17.726 que se liquida por días multa, y en ese caso, entonces, nos preocupa, y esto es un problema muy importante, nos preocupa que el individuo que está enjuiciado o sometido a proceso esté libre, pero no nos preocupa que aquel que está condenado, y yo le puedo asegurar que prácticamente en el 90 y pico % de las sentencias de condena que son sobre delitos inescarcelables, que cuando se dicta el individuo está en libertad, están sueltos. Bueno, entonces vivimos en el país del revés. Justamente, yo siempre dije que si la gente... Ese es un problema que tiene el código que está aprobado, aún con las modificaciones que se están discutiendo en este momento en el Parlamento. Ahora, la libertad condicional es un instituto ajeno al proceso acusatorio. La libertad, en el proceso acusatorio el individuo tiene derecho a esperar su sentencia en libertad, salvo que existan medidas cautelares, que es presunción, peligro de fuga, peligro de frustración de la prueba, y se le agregó un peligro para la sociedad ahí en el caso de los reincidentes o habituales que se le agregó en el código, salvo en esos casos
evidentemente el individuo. Pero cuando se dicta la sentencia se cumple. Está bien, pero digo, esa libertad, usted está hablando ahora de la condicional, se tramita de oficio además, ¿no? Hoy por hoy la ley exige que se tramite Ahí de está, oficio. porque es importante que la gente sepa que una persona, voy a leer un pedacito nada más del artículo 327 del CPP, que está vigente, ¿verdad? El Código del Proceso Penal. Lo que es peor es que el código la mantiene, Claro. el código aprobado, y eso hay que cambiarlo. Si al quedar ejecutoriada la sentencia condenatoria, el penado se hallare en libertad provisional, se suspenderá su reintegro a la cárcel y los autos serán examinados por el juez dentro de 3 días de aprobada la liquidación, etcétera, etcétera. O sea, si una persona tramita atraviesa el proceso penal sin prisión, o en todo caso con libertad provisional, que es la que pide el abogado defensor Exacto. Sí, en el juicio. Ahí está. En caso de ser condenado, el propio juez puede determinar que no vuelve a la cárcel. No, no es el propio juez. El juez inicia un proceso Ajá. y es la corte la que determina. Llega a la corte. Claro, porque el tema es así. El individuo Ni que... siquiera lo pide el abogado defensor, No, quiero que quede no, claro esto, ¿no? es de oficio. El tema es así. El individuo que en el momento de la sentencia de condena está en libertad, el principio es que no vuelve a la cárcel. Se le tramita una cosa que se llama libertad condicional, por la cual una vez concedida la libertad condicional, hay un periodo que se llama de vigilancia por la autoridad hasta que se tiene por extinguida la pena. Entonces, hay una cosa que no cierra en este nuevo régimen, porque si el individuo tiene el derecho a esperar la condena en libertad, no tendría sentido tramitarle una libertad para que no cumpla la condena. Ahí habría impunidad total. Habría impunidad total. Entonces eso es un efecto no querido, que evidentemente esto no se vio claramente en la redacción del código. O sea que no se modifica. Y que hay que atender, no se modifica y que no cierra en este proceso en el cual, vuelvo, es decir, lo que yo dije, lo reitero, el derecho, y esto me permite a mí incursionar en alguna cosa, pero le voy a pedir simplemente... para aclarar algo del bloque anterior. Sí, sí. Yo cuando hice la mención a los mensajes que se hacían y que después no se evitaban las consecuencias, yo no le estoy asignando responsabilidad a nadie, simplemente estoy diciendo que se nos anunciaron cosas que después no se cumplieron, y mucho menos estoy diciendo que alguien quiso ese resultado. Ese resultado No, está se claro. dio, eso Está claro, pero ya que usted volvió allí, a ver si importante. podemos resumir, porque yo vuelvo a lo mismo e insistimos, en este programa insistimos con lo que debe estar sintiendo ahora quien lo está viendo y quien, bueno, se siente un ciudadano común y corriente. Es como que ese ciudadano común y corriente estuviese escuchando a las autoridades del Ministerio del Interior hacer esos anuncios y esté diciendo, ¿y qué estás haciendo? Bueno, yo como ciudadano quisiera que esas cosas no pasaran. Claro. Es decir, yo como ciudadano, y esto no tengo por qué invocar, yo dentro de poco además voy a dejar de ser juez, o sea que no lo tengo muy claro eso. Bueno, y volviendo a esta cuestión de las libertades, ¿no? Es decir, ¿para qué la Corte está absolutamente convencida en su totalidad de la imperiosa necesidad de que este código empiece a regir? Planteamos, tanto cuando estuvimos en la Presidencia de la República como frente a la comisión respectiva, la necesidad de que este código empezara a regir, pero este código tiene que empezar a regir, es decir, no por una razón de mejorar la seguridad, sino que tiene que empezar a regir a los efectos de que realmente los derechos humanos de las personas involucradas en un proceso penal estén realmente resguardados y se aplique todas las garantías del debido proceso. Y esas garantías del debido proceso tienen que ver, entre otras, con el derecho a un juez natural, pero que sea independiente e imparcial. Entonces, por eso se crea una figura de un juez que está equidistante de las partes y que no tiene que investigar ni tiene que conectar la prueba. Inclusive este código tiene una cosa muy positiva. Yo sé que algunos jueces esto lo ven mal, pero el juez no puede ni siquiera interrogar. Es decir, o sea que es realmente un tercero imparcial. Un tercero imparcial. Y esto me parece, a mí personalmente, me parece muy importante, aunque tal vez en algunos casos un poco extremo. Entonces, acá, es decir, este código va a permitir, es decir, el país, es decir, lo dijo Díaz recién, el país está cumpliendo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y cumpliendo con el Pacto
de derechos civiles y políticos. Con Los este derechos código. O sea, con este actualmente código. está incumpliendo. Actualmente está incumpliendo en una cantidad de aspectos, claro que sí. Entre otras cosas, con este problema de la gente que quiero manejar las cifras que tenemos recién ahora, que estamos mañana las vamos a aprobar para publicarlas. Los números que nosotros tenemos de presos con y sin condena al 31 de diciembre del año 2015 son 55 y 45. Este es el informe que nuestros servicios, nuestra Oficina de Planeamiento y Presupuesto, nuestros servicios estadísticos nos dan, y eso me parece que es inaceptable. Así fuera 50 y 50, es inaceptable. No tiene sentido, no tiene justificación de ninguna manera que una persona que tiene la presunción de inocencia esté pagando, salvo cuando hay lo que se llama las causas procesales de justificación de la prisión preventiva, es decir, que pueda sustraer pruebas, que se pueda sustraer al proceso o que pueda amedrentar a víctimas o testigos. Esas son las causas, las únicas causas que justifican la preventiva. Nos parece que este sistema en ese sentido no da más, pero aclarar cuál es la finalidad de una reforma procesal penal. La finalidad es esa, en ese sentido se realizó y para nosotros nos parece muy importante señalarlo. Una cortita los dos, porque Luis tiene una también, pero así vamos redondeando temas. Esta pregunta en realidad va por fuera de lo técnico y por fuera de lo jurídico. ¿Ustedes son conscientes que todo esto que ustedes están planteando con respecto al régimen de libertades que se modifica en el nuevo Código del Proceso Penal, olvidémonos de su vía, ya se pronunció sobre su vía, pero también va a contrapelo del clamor popular? La gente quiere delincuentes presos. Y para la gente el delincuente... una persona hasta que no es condenada está claro, no es un delincuente. Está claro. Y a veces la gente plantea una cosa bastante más embromada, y es que ¿cómo es posible que el Estado gaste tanto en los presos? O invierta tanto en las cárceles, o gaste justamente recursos que podrían destinarse a otra cosa. Ese es un razonamiento, el perro que se muerde la cola, porque ¿para qué tener tantos presos? Y por otro lado, quiero delincuentes reclamar presos. Por no decir otros dichos populares. La verdad que la pregunta es muy interesante. Nosotros hemos insistido tanto en intervenciones públicas como en la reunión de la Presidencia y en la reunión de la Cámara de Senadores, que previo a la entrada en vigencia de este código, en paralelo a cuando estamos haciendo todo el alistamiento de recursos para ponerlo en funcionamiento, hay que hacer una campaña pública muy importante explicándole a la gente los alcances de este código. Es decir, y eso tiene que ser una política de Estado explicando a la gente los alcances de este código, cuál es la finalidad, porque para evitar cualquier tipo de sorpresa, para que la gente no tenga expectativas sobredimensionadas. Y vuelvo a repetir, por eso me parece importante señalar cuál es la finalidad de una reforma, que son las garantías. Pero entre otras cosas, por ejemplo, hay aspectos que son hasta muy contabilizables, y es, por ejemplo, la disminución de los procesos para la penalización, ¿verdad? Que se plantea. Hay una cosa que es interesante señalar, que yo no sería tan optimista en cuanto a que van a disminuir la cantidad de personas privadas de libertad. En los países donde se ha implementado la reforma, en Chile, por ejemplo, el índice de prisionización siguió exactamente igual antes y después de la reforma. Lo que varió sustantivamente era el de las personas condenadas y las personas privadas de libertad que tenían una sentencia de condena y las personas que no tenían sentencia de condena. La relación se revirtió, pasó de 60 y pico a 30 y algo, al revés. Lo que sí pasó, porque los mecanismos del proceso acusatorio, los procesos abreviados, llevaron a que un conjunto, el número de personas privadas de libertad con sentencia de condena aumentara sustantivamente. Y el no uso de la prisión preventiva como regla también contribuyó en ese sentido. Ese es un indicador que es importante. Tampoco pensar que con la reforma, como alguien me preguntó hoy, se van a abrir las cárceles y van a salir todos. Eso es absolutamente falso. Lo segundo que tiene que quedar claro, que en un proceso acusatorio, en la medida que se instrumenten salidas alternativas al conflicto, por ejemplo, la suspensión del proceso a prueba, por ejemplo, justicia restaurativa y acuerdos reparatorios, de lo cual no hablamos hoy, vamos a hablar mañana en la presentación de un libro del doctor Pablo Galain, que son soluciones al conflicto penal, que no son el proceso penal.
sino son soluciones al conflicto que se origina entre la sociedad o entre la víctima y un individuo que es acusado de cometer un delito, que pasan por otro tipo de salidas. Hoy, en nuestro sistema actual, la única salida posible es ir a un juicio. Y hacer intervenir al derecho penal. Y hacer intervenir al derecho penal. Es La suspensión del proceso a prueba de todas es una formas, herramienta... acá interviene el proceso penal. Es decir, lo que Sí, pasa es que pero- son salidas... Claro, Alternativas. salidas alternativas a la sentencia de Como por condena. A la ejemplo, sentencia de justicia condena, no al restaurativa. sistema penal. Exactamente. Pero está Y que prevista. están previstos ahora en esta modificación, justamente lo que apuntan es a solucionar ese problema. Y son salidas mucho más eficientes. Eso implica a veces sentar a la víctima al victimario frente a frente. Bueno, si hay acuerdo, nadie va a Sí, obligar claro, a sentar a claro, una víctima claro. a un victimario y se plantea para determinados delitos. Pero la suspensión del proceso a prueba, por ejemplo. Nosotros tenemos hoy en día un instrumento que es la suspensión condicional de la pena. Tramitamos todo un proceso, dictamos una sentencia y en algunos casos es preceptivo que se le dé la suspensión condicional de la pena al individuo si ese individuo no cumple ninguna pena. Sin que lo tramite el abogado. Exactamente. No es más, la ley obliga al juez a darla de oficio si se dan determinadas condiciones. La suspensión del proceso a prueba evita seguir todo ese juicio. Se le imponen determinadas condiciones por un determinado plazo al individuo, condiciones que hoy muchas veces se imponen en el auto de procesamiento, en este caso no habría procesamiento, y se le impone, y si el individuo las cumple, por ejemplo, obligarlo a hacer un tratamiento, presentarse a la autoridad, no concurrir a determinado sitio, etcétera, etcétera, hay una larga lista de medidas, y ahí evitamos seguir todo un proceso para dictar una sentencia que después no se cumple. Si ustedes me permiten, el tema del número de presos. Es decir, hay un ejemplo bastante reciente que es de Ecuador, que aplicó una reforma muy similar a la nuestra, donde lo que se le impuso a los jueces determinadas exigencias en cuanto al rendimiento del volumen de sentencias que dictaban. Y eso llevó a aumentar el número de presos, y presos con condena. La productividad. Claro, eso llevó a aumentar el número de presos. También hay países en los cuales los primeros tiempos de vigencia del nuevo cambio baja el volumen de cantidad de gente que resulta finalmente condenada, porque hay una natural exigencia de adaptación al sistema. O sea, por eso cuando nosotros hablamos de que hay que explicarle a la gente con toda claridad qué es lo que va a pasar, yo creo que hay que explicarlo en todos los términos. Este tema de la justicia restaurativa, en lo que es personal, hace más de 25 años que venimos trabajando en este tema, desde el año 1990 y algo, en que vimos funcionar un sistema auténtico de justicia restaurativa en el estado de Minneapolis, en Estados Unidos, justicia restaurativa, medidas alternativas a la pena, el trabajo comunitario como forma de un acuerdo entre el fiscal y entre el fiscal y el ofensor. En ese momento se generaban a raíz de esas acciones, de esos acuerdos entre fiscal y ofensor, 300.000 horas de trabajo, de trabajo comunitario por año, lo cual era un importante aporte al propio presupuesto del estado de Minneapolis, de Minnesota, perdón. Entonces digo, yo creo que esto es un camino realmente interesante de apertura. Lo que yo tengo dudas de que a mí me parece que esto va a permitir solucionar de una manera satisfactoria una cantidad de casos que hoy son procesados con prisión o con breves prisiones preventivas y que van a poder ir por esta vía alternativa. Esa es la sensación que tengo en cuanto al resultado de estas medidas. Bien. Después tenemos otra cosa muy interesante que es que hemos impulsado una comisión común y que felizmente veo que está acordado, que es la posibilidad de un proceso abreviado, para que cuando hay ciertos acuerdos básicos el proceso discurra no por el proceso ordinario, sino por un carril más rápido, y que eso también permita avanzar hacia la posibilidad de tener más personas con sentencia. Y yo aclaro una cosa, todas estas medidas que están siendo aprobadas hoy en el Parlamento, muchas, prácticamente todas, habían sido consensuadas en una comisión conjunta que tenía el Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio del Interior, y había diferencias de matices. O sea, estos proyectos, en definitiva, contaron desde su inicio o en su génesis con la participación de las dos instituciones que representamos. De todos los operadores, claro. Eso es un dato importante. Y otro dato importante que me parece, lo que está mencionando Ricardo acá, es que muchas de estas salidas son mucho más eficientes
Sin ninguna duda. Bien. Mucho más Sin ninguna eficientes duda. y eficaces que el someter al individuo a procesos. Bueno, Gracias se a los dos nos por ha haber terminado el tiempo, lamentablemente, No, porque gracias a quedan ustedes. muchísimos, pero ha sido un diálogo muy fructífero. Les agradecemos a los dos. Gracias a ustedes por la invitación. Se corrió y un rumor que usted iba a ser ministro del Interior, ¿es cierto? Otro más que me pregunta lo mismo. No hay no tiene ningún fundamento esa... No tiene fundamento. Bien. Gracias a los dos por haber estado. Por favor. Hacemos la pausa. Bueno, último bloque de este primer programa de Moros y Cristianos. Ustedes ya lo conocen a Gabriel Pereira, lo presentamos hoy, periodista, colega, hace muchos años que nos conocemos, ahora está al frente en La Mira en BTV, que lo tenés mañana, ¿no? El año pasado competíamos contigo. Gracias, Gabriel. No, gracias a ustedes por la invitación y larga vida al programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hay una columna que escribió Gabriel hace un par de días, si la buscan en internet la van a encontrar, escribió en el diario El Observador, que de alguna manera disparó nuestra inquietud como para que lo invitáramos esta noche, que se llama ¿Cómo lo ve a usted el barrio Marconi? Y allí se plantean cosas interesantes, incluso datos, que la verdad queríamos compartir con la gente, Gabriel. Está bravo hablar después de estos dos invitados que hubo, ¿no? Sí. Pero yo te hago una pregunta. Déjame hacer de periodista. Sí, claro. Y dame una respuesta corta. Es tu programa, pero te marco los tiempos. ¿Qué es la seguridad? Tantas cosas, no sé. Así no te la puedo contestar. Yo creo que poca gente, cuando vos le tirás la pregunta de qué es la seguridad, es capaz de responderla con facilidad. Lo que pasa es que hay otra cosa que es lo que hablábamos hoy también. Si a mí me preguntan, a mí personalmente, sobre la sensación de inseguridad... yo Sensación. digo, bueno, ahí está. Yo digo, a mí personalmente no me han asaltado, no me han robado, no me han ocupado la casa. Sí. A mí. Sí. Y que a Fernando tampoco, y capaz Sí. que a vos tampoco. Entonces, si entras a ver, y el colectivo... ¿Cuál es la inseguridad? ¿Dónde está ese sentimiento, esa sensación o ese dato de la Bueno, pero hay gente que cuando vos decís que es un cuando hubo ministros que hablaban de Sí, de la sensación sensación, térmica, claro. lo crucificaron, Sí, sí, ¿no? claro. O sea, no admitimos esa posibilidad. Jorge Melguizo de la alcaldía de Medellín, cuando estuvo en Uruguay, dijo: los uruguayos necesitan psicólogos, no policías, porque tienen Y él dijo otro concepto, que es que lo contrario a inseguridad no es seguridad, lo contrario a inseguridad es convivencia. Cuando yo tenía 7, 8 años, en la esquina de mi casa había una escuela pública. Mi madre daba otra dirección para que yo pudiera ir a otra escuela pública que quedaba a unas 10 cuadras de mi casa, porque a esa escuela pública iban los pibes del Cante. En aquel gesto de amor de mi madre se estaba gestando la fractura social que hoy estamos viviendo. 40 años. 40 años. Cuando Pérez Manrique y el doctor Díaz decían que ellos son optimistas, están obligados a ser optimistas. Yo no tengo ninguna obligación de ser optimista. Yo creo que las cosas van a empeorar antes de mejorar. Por esto de los 40 años que te digo, porque cuando hablamos del poco valor a la vida, que ellos decían, el poco valor a la vida, si vos sacás a juristas de acá y sentás al director de tránsito de la Intendencia, te podría decir, ¿qué pasa con el poco valor a la vida? Que la gente se mata en la ruta como se mata. Si ponés al director de grado 5 de psiquiatría acá y te diría, ¿qué pasa con el poco valor a la vida que nos suicidamos en masa? Que tenemos récord de suicidio, ¿no? Entonces, hay un dicho que dice que cuando uno no encuentra una solución al problema, lo que tiene que cambiar es el problema. Yo he empezado a cambiar las preguntas, porque no encuentro las respuestas a algunas preguntas y me he empezado a hacer otras preguntas. Cuando hablamos de los menores delincuentes, de los adolescentes, es que los hombres públicos de este país no saben que las conexiones neuronales que hacen del ser adulto se generan entre los 0 y los 5 años de vida, no lo saben. Y se empiezan a preocupar cuando los pibes tienen 17,
no lo saben. ¿Escuchaste a Luis Barbeito, al director del Instituto París, hablar de eso, de la No. neurociencia? Te lo recomiendo. Y se lo recomiendo a todos realmente. No. Si tienen acceso a los planteos que ha realizado... Esto que estamos hablando de Es la... Vos sabés que habla de exactamente mal puchereados. Sí. Mal puchereados, mal asistidos desde el punto de vista Discriminados. sanitario. ¿Por qué pasa que entre los pobres el 94% no termina la educación secundaria? El 94% no termina la educación secundaria. Lo que decía Pérez Manrique acerca de los grados de seguridad. Si empezamos a medir la seguridad por las rapiñas, ¿verdad? 60 rapiñas por día. Yo a veces me pregunto cuando escucho en un informativo que informan sobre una rapiña, me pregunto por qué informaron sobre esa rapiña y no Sobre las otras sobre las otras 59. Claro. ¿Cuál fue el motivo? Fue porque la que les cayó ahí, digamos, ¿no? En el año 90 había 5 o 6 veces menos de rapiñas que las que hay hoy. 6 veces menos de rapiñas que las que hay hoy. Los invito a ir a mirar los archivos de los diarios a ver qué se decía de la seguridad en la década del 90. Estábamos alarmados por los índices claro, de seguridad, claro. con 5 veces menos de rapiña. Entonces, que alguien me diga cuál es la línea en la que, con tantas rapiñas menos, este pasa a ser un país seguro. ¿Qué necesitamos para que este sea un país seguro? ¿Cuántos hurtos menos? ¿Cuántos? ¿Cuál es la línea en la que de 100.000 hurtos, no, con 30.000 somos un país seguro? Con tantos muertos menos pasamos a ser un país seguro. ¿Cuándo pasamos a ser un país seguro? Yo creo que no soy optimista. Hace 40 años que nos venimos fragmentando como sociedad y seguimos escuchando de los hombres públicos las mismas propuestas de siempre: aumentar las penas, los adolescentes, nadie te habla de la primera infancia. No soy optimista. Gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros esta Gracias. noche. Gracias a usted por la Gracias por el invitación. aporte. Bueno, y con gracias a ustedes por haber estado también. allí. Sí, por supuesto. Esperemos que nos sigan acompañando todos los miércoles a partir de la hora 21 y hasta las 22:30. Y ya les podemos adelantar el tema que vamos a tener la semana próxima, ¿no, Fernando? Inflación y remarque de precios. Hay una exageración, hay una raíz concreta en la suba de precios que está sufriendo cualquier consumidor hoy en día. Tenemos por estas horas movilizaciones a las cuales algunos llaman scratches realizadas por el PIT-CNT o por el movimiento obrero en los lugares donde los precios han subido desmesuradamente. ¿Cómo se desentraña este fenómeno? Tenemos una mesa muy rica, además, con gente que realmente desde lo técnico y desde lo filosófico e ideológico están las antípodas. Por un lado estará con Dos nosotros... economistas, Sí, pero de muy distinta escuela, ¿no? totalmente. Exactamente, totalmente. dos economistas. Dos economistas de distintas Gustavo escuelas. Licandro, vicepresidente de la Cámara de Comercio, y el economista Daniel Olesker, actualmente en el Instituto Cuesta Duarte. Debatirán entonces sobre inflación el miércoles que viene a partir de las 21 horas aquí en Moros y Cristianos. Los esperamos, ¿eh?